Bueno, mis queridos alumnos, nuevamente nos encontramos en esta clase de videoconferencia con la necesidad de repensar algunos aspectos importantes de lo que constituyó el sistema educativo argentino. ¿Por qué nosotros vemos estas leyes? Porque de alguna manera el desempeño de ustedes como docentes a partir del momento que ustedes obtengan la titulación va a ser desempeñarse justamente en todos los lugares del sistema educativo, ya sea primaria, secundaria, terciarios o universidad, y ustedes de alguna manera tienen que conocer y ubicarse cómo ha sido el traspaso de cada uno de los momentos del sistema educativo hasta lo que hoy tenemos, que es la Ley de Educación Nacional. En esta ocasión vamos a hablar de la Ley 1420. Esta ley es una ley de educación común que podemos decir que apareció en un momento de un análisis muy profundo de lo que estaba sucediendo en el sistema educativo, porque hasta ese momento la educación, como no estaba sistematizada dentro del entorno de una ley, era una educación basada solamente en castigos. Por eso yo resalto el tema de castigos entre comillas, en donde consistía que hombres y mujeres asistían a las escuelas en forma separada. Cada uno recibía distinta información en cuanto a los contenidos. Es decir, era una época de escuelas pensada únicamente en varones y mujeres, y los contenidos estaban pensados fundamentalmente en la política, en el sindicalismo, en los gremios, porque ese era el lugar de desarrollo de los hombres, mientras que las mujeres tenían otro contexto de trabajo, que era el hogar, la asistencia a la familia y ser maestra, digamos, eran las características, digamos, de la mujer como desempeño laboral. En este caso, antes de la ley 1420, habían escuelas particulares en donde cada maestro enseñaba su propia doctrina. En algunos casos eran maestros extranjeros que enseñaban desde su idioma algunos acuerdos con respecto a costumbres, sus lenguas, sus ideas. Es decir, como verán, no había una idiosincrasia particular de lo que sería la Argentina en ese momento. Era un sistema basado, no un sistema formal, digamos, porque no existía, pero era un sistema basado en formalismo y memorismo mecánico, y la enseñanza estaba basada en saber solamente leer, escribir y cálculos, que era el principio de la construcción de una formalidad o de una trayectoria dentro de la escolaridad. Estos han sido los antecedentes de la ley 14, antes de la ley 1420, y para que surja la ley, surgieron, digamos, características muy importantes. Hablamos de una época del año 1882, en donde la República Argentina estaba en una época totalmente de cambio, en donde la influencia de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa estaban al pie, y donde se estaba construyendo un nuevo ideario como país. ¿Cuáles eran las características fundamentales de la Ley 1420, que era una ley de educación común? El Estado era el principal promotor y garante de los derechos de la educación, solamente el Estado, es decir, no había otro ente que se hiciera cargo de los principios de la educación. Había una obligatoriedad y gratuidad como principios incuestionables para los niños hasta los 14 años. Decimos que la ley de 1420 estaba pensada solamente para la primaria, no había una ley común para todos los niveles. Tan es así que la educación secundaria y la universidad no estaban con una constitución de ley. También, ¿qué es lo que pensaba la ley 1420? Se contemplaba la libertad de enseñanza. Se comenzó a pensar en que las clases debían ser mixtas, incorporando a cada una de las clases a las mujeres y a los varones. Se exaltaba el valor de la mujer como educadora, y bueno, fundamentalmente ese era el rol como una función laboral que empezaba a tener la mujer, desde este rol importante que empezaba a tener a partir de este momento. El Estado le interesaba mucho la fundación de bibliotecas públicas, justamente por la consulta de material bibliográfico, en donde se pensaba en esa época sobre una constitución argentina y el ideario de un país.
y también a través de esa biblioteca se promulgaba la fundación de un ideal nacional. Esa educación básica estaba pensada justamente en los principios de enseñanza. Ese proceso no era de enseñanza-aprendizaje, sino solamente de enseñanza. ¿Por qué de enseñanza? Porque quien impartía la educación era solamente el maestro. Él era el que daba los lineamientos básicos. El rol del docente era pura y exclusivamente activo, mientras que el rol del alumno era totalmente pasivo, consumidor de los contenidos y no cuestionaba ni preguntaba absolutamente nada. Decimos entonces que la ley 1420 tenía algunos principios que eran muy básicos e importantes para la ley. La obligatoriedad, la gratuidad, la gradualidad era laica y universal. ¿Qué significaba cada uno de estos puntos? La obligatoriedad decía que todos los alumnos o chicos de 6 a 14 años de edad debían recibir una educación que consistía en 7 años de escolaridad. Era gratuita porque no se pagaba, no existían los colegios privados en donde el que mandaba a los hijos a la escuela, el padre que mandaba a los hijos a la escuela no tenía ningún costo, sino que justamente el Estado se hacía cargo de estos gastos. Era gradual porque estaba dividida en grados y cada uno de estos grados tenía específicamente una edad en donde el alumno cumplía esa edad e iba a ese grado, no se podía avanzar, no podía haber otras edades. De ahí surge de alguna manera esta idea de que el alumno a partir de quinto grado ingresa a partir de los 5 años ingresa como un principio de sociabilidad dentro de la escuela. Entonces estamos hablando de 5 añitos como ingreso a la institución. Laica, ya que no poseía ninguna religión, es decir, no se impartían educación religiosa, salvo en los colegios confesionales. Universal, estaba pensada para hombres y mujeres, pensando en que anteriormente se daba escuelas, digamos, educación quizás en los hogares, para hombres por un lado, para mujeres por el otro, con contenidos diferentes. En este caso se convierte en universal para hombres y mujeres. Y esto permitió que la sociedad tuviera otra posición, tuviera decisiones importantes dentro de lo que fue la enseñanza religiosa, que también unía a la sociedad dentro de una currícula importante. Se aumentó el nivel cultural en el país, cosa que hasta ese momento no existía, solamente tenía una educación cultural aquellos que habían podido viajar a España y se habían formado en otra cultura educativa que no era en la República Argentina. Se garantizaban derechos básicos para la población a partir de esta formación con una formación integral, y se comenzaron a incorporar diferentes asignaturas que hasta ese momento no estaban contempladas. Nos acordemos que solamente el principio era enseñar a leer, escribir y a calcular. En este momento se empiezan a incorporar otras asignaturas, que no es solamente lengua, matemática, historia, geografía y educación cívica, sino que empiezan a ingresar otros conceptos de educación, otros conceptos de asignatura que hacían una formación integral en la persona. ¿Cuáles eran los ámbitos de aplicación de la ley? Los ámbitos de aplicación de la ley eran las escuelas primarias de la capital federal y de los territorios nacionales, es decir, se aplicó en todo el país, fundamentalmente en la escuela primaria. Habíamos dicho que tenían que tener 7 años de escolaridad, entonces todos adhirieron a la ley 1420 porque era una ley puramente nacional. ¿Cuál era el plan de estudios? Se orientó a aquellas disciplinas exentas de cualquier discusión, es decir, se pensaba en la lectura, en la escritura, en la historia, en la moral, matemática, física, ciencias naturales y gimnasia. Todos estos principios orientadores o disciplinas orientadoras las dictaba la maestra, que estaba a cargo de cada una de estos aspectos, porque no eran disciplinas específicas y separadas, sino que tenían, digamos, estos aspectos, y la maestra estaba preparada para hacer frente a cada uno de estos contenidos. En cuanto a la educación laica, la enseñanza de la religión solo podía ser impartida antes y después de la clase en las escuelas públicas. En las escuelas confesionales sí estaba como una materia que también era dictada por la maestra, que estaba preparada para este accionar.
En aquella época, la inspección y los consejos escolares determinaban un gobierno vertical, es decir, tenían facultades sobre el gobierno de la educación ejercidas por un cuerpo de inspectores. Cabe informar acá que esos inspectores pertenecían a la nación, porque todas las escuelas eran nacionales, y desde la nación venían esos inspectores a cada una de las provincias a inspeccionar, valga la redundancia, a cada uno de los aspectos que se estaban desarrollando en las escuelas. También existían los consejos escolares, que son los que atendían cuestiones legales a la moral, higiene y disciplina de cada uno de los maestros y de cada uno de los alumnos. ¿Cuál era la modalidad de enseñanza? Se promovieron distintas modalidades para cursar estos estudios primarios. No solo se pensaba para el niño de 6 a 14 años, sino que también se pensó como una escuela para adultos y escuelas para ambulantes. Ese era el principio fundamental como modalidad de enseñanza. Cabe también informar que en esta época todas las escuelas estaban promovidas por los sindicatos, por los gremios, que en muchos casos eran los que rentaban la normalidad de esta enseñanza. Por último, podemos decir que el financiamiento estaba otorgado por el Estado. No se olviden ustedes que era una época de un Estado benefactor, en donde todo y absolutamente todo controlaba con las finanzas, y era el que promovía el desarrollo de las escuelas, promovía el desarrollo de las bibliotecas populares, de las consultas a través de las bibliotecas, y había un fondo permanente para las escuelas. Bueno, el desarrollo de esta ley 1420 fue muy importante para nuestro país, fundamentalmente porque dio pie a la construcción de un sistema educativo que hasta ese momento no lo tenía la Argentina. Posteriormente a esta ley 1420 vendrán las otras dos leyes que vamos a dialogar en otro video, pero este sería, digamos, el paso fundamental que se tuvo hasta este momento. A partir de ahora yo voy a abrir para que ustedes hagan un foro de opinión. Esa va a ser la evaluación y el análisis que van a hacer ustedes de la ley 1420, pero también les voy a pedir que hagan una consulta bibliográfica, una consulta de qué fue, cuáles fueron los principios de la ley 1420 para que tengamos más fundamento para poder pensar. Gracias, mis queridos alumnos, que tengan un muy buen día.